Hola, buenas a todos. Pues gracias por participar en esta 11ª sesión del curso de Introducción al Marxismo-Leninismo. Sabéis que el curso son 15 sesiones y nuestro fin es precisamente difundir y dar a conocer la teoría científica del marxismo-leninismo. Hoy vamos a estudiar en esta sesión 11 la teoría del marxismo-leninismo de la Revolución Proletaria Mundial. Vamos a proceder como de otras veces. Primero una exposición, que lo va a hacer el camarada Miguel Ángel. Después un pequeño test para ver si se ha comprendido bien lo que se ha explicado. Y después vamos a iniciar el espacio de discusión, ¿no? De aportación de todos. Ya sin más dilación, pues vamos a empezar. Adelante, Miguel Ángel. Buenas tardes a todas y todos. Estamos, digamos, desde la sesión anterior estudiando el leninismo, es decir, los aportes de Lenin al marxismo que van asociados, como explicábamos en la sesión anterior, al paso del capitalismo de su fase progresiva ascendente a su fase regresiva, descendente, retrógrada, reaccionaria, es decir, de la fase en que el capitalismo ha dado de sí todo lo que podía dar de progreso para la humanidad y a partir de ahí se convierte realmente en un corsé que oprime y mantiene eh, digamos, frenada a la rueda de la historia, ¿no? Y entonces hay que ver cómo se desbloquea esto. Por tanto, es decir, el marxismo, tal como, digamos, lo fue construyendo y exponiendo tanto Marx como Engels, eh, sigue siendo la base para entender la sociedad en la que estamos, pero aparece, vamos a decir, un elemento que en la época de Marx y Engels era un elemento secundario, vamos a decir, porque no dominaba, que es el monopolio. Entonces, el monopolio cuando pasamos a la etapa imperialista, pasa a dominar en todas las ramas de la producción y entonces genera un sector de capitalistas que tienen, vamos a decir, un poder personal que nunca han tenido los capitalistas de la etapa precedente, de la etapa de la libre competencia, de la etapa del siglo XIX. Y entonces eso deriva en que el capitalismo sigue siendo capitalismo, pero aparece deformado, tiene unas características distintas. Es decir, sigue en el fondo de la cuestión la contradicción entre unas fuerzas productivas cada vez más sociales, más eh, desarrolladas, y unas relaciones de producción cada vez más estrechas, privadas, basadas en el aprovechamiento por una minoría del trabajo de la mayoría. Por tanto, la contradicción entre capital y trabajo, la contradicción entre la burguesía y la clase obrera. Eso sigue dándose, pero aparece deformado todo esto por una serie de elementos que ya exponíamos en la sesión anterior. Y es el hecho de que la opresión del capital monopolista es aún mayor que la de la clase capitalista en su conjunto, es decir, hay una cúpula de la clase capitalista, una oligarquía financiera que tapona todos los poros vitales de la sociedad y de alguna manera lo vemos como dificulta la organización, la concienciación de la clase obrera, tiene enormes medios que no disponía la burguesía en el siglo XIX. Luego, el monopolio se traduce en no solo en cada rama de la producción, sino que hay unos países que son monopolistas, que dominan a los demás países. Es decir, los viejos países capitalistas son los que generan esos monopolios y acaban dominando e impidiendo el desarrollo capitalista libre, vamos a decir, del resto del mundo. Y por tanto, se produce, digamos, una división del mundo entre naciones opresoras, capitalistas, y naciones oprimidas, donde el capitalismo ya empieza a desarrollarse, pero se desarrolla de una manera deformada, totalmente subordinada
a las necesidades del capital monopolista financiero de un puñado de países. Y luego se da otro fenómeno, que es que la desigualdad en el desarrollo de los países capitalistas aumenta, se desarrolla de una manera más violenta, rápida, a saltos, y entonces eso hace que la relación entre esos países capitalistas es cada vez más inestable y provoca choques entre ellos, divisiones que van a generar en el siglo XX, generaron dos guerras mundiales y digamos hay esa situación que pone en peligro a la humanidad con guerras devastadoras y al mismo tiempo divide a los explotadores del mundo, los enfrenta y abre brechas para que los explotados, dentro de la opresión que sufren, mucho mayor que en el siglo XIX, puedan, digamos, romper esa cadena del imperialismo mundial, ese dominio ya no solo explotador económico, sino un dominio político, militar, etc. Entonces hablábamos en la sesión anterior, por tanto, de esas tres contradicciones y vamos hoy a desarrollar un poco más todo esto, porque si no entendemos suficientemente los cambios que se producen con el paso del capitalismo del siglo XIX al imperialismo, no podemos comprender cómo la clase obrera puede liberarse. Es decir, ya no es suficiente con entender la contradicción entre obreros y patronos. Es necesario profundizar y la clase obrera necesita encontrar aliados frente a un enemigo mucho mejor organizado que el que había en el siglo XIX. Entonces, esto es lo que vamos a tratar hasta donde podamos, con cierto detalle en esta sesión. Como en las anteriores ocasiones, voy a compartir un PowerPoint en el que vamos a ver con imágenes, a ilustrar un poquito todas las explicaciones. Entonces, la sesión de hoy la hemos titulado La teoría marxista-leninista de la revolución proletaria mundial. El objetivo es comprender cómo tiene que transcurrir necesariamente la revolución proletaria, no en general en el capitalismo, sino durante la etapa actual del capitalismo, que es la etapa del imperialismo. Entonces, vamos a ver, a comparar precisamente cómo eran las cosas en el siglo XIX y cómo son a partir del siglo XX, cómo eran antes del imperialismo y cómo son a partir del imperialismo. Entonces, en la etapa del capitalismo de libre competencia, es decir, hasta el siglo XIX, la revolución proletaria se desarrollaba sobre todo, es decir, crecían las posibilidades de la revolución proletaria según el desarrollo interior de cada país por separado. Entonces, se calculaba, pues, un país más industrializado, pues tendría mayor número de proletarios, más proporción de proletarios en la población, tendría un mayor nivel cultural, podría desarrollar más las libertades políticas, la democracia política burguesa, en fin, una serie de condiciones que los socialistas del siglo XIX valoraban como decisivas a la hora de ver si había condiciones o no para hacer una revolución en un país o en otro, ¿no? En cambio, en el siglo XX y en el actual, la revolución proletaria ya no mira solo ni principalmente el desarrollo interno de cada país, sino que es el resultado del desarrollo de las contradicciones de todo el sistema mundial imperialista, y cada país en ese sistema mundial ya no es una magnitud más o menos autónoma, sino un eslabón de una cadena que en su conjunto está ya madura para la revolución, pero cada eslabón se encuentra en una situación diferente. Pero entiéndase que cada país está mucho más encadenado, más dependiente del conjunto que lo que ocurría en el siglo XIX. Con lo cual no es tanto el problema de si en mi país hay más obreros, menos obreros, está más desarrollado, menos desarrollado, hay más libertades, menos libertades, que son factores que siguen importando, pero es mucho más importante cuál es el grado de inestabilidad del sistema imperialista en su conjunto a la escala internacional.
Otra diferencia que con respecto al siglo XIX es que entonces la revolución proletaria no tenía prácticamente ninguna posibilidad de vencer en un solo país. Necesitaba que, por así decir, los obreros se pusieran en acción revolucionaria en todos los países, por lo menos desarrollados, porque si no, inmediatamente los capitalistas del mundo hacían una santa alianza y intervenían, y entonces los obreros de un país eran demasiado débiles para hacer frente a, a la conjunción de fuerzas contrarrevolucionarias burguesas del mundo, ¿no? Que es lo que el ejemplo de la Comuna de París. La Comuna de París está ya pues, como primera revolución proletaria en Francia, pero en París. Y entonces, pues llega un momento que el gobierno burgués francés se pone de acuerdo con el prusiano y todos están de acuerdo y aplastan la revolución en la Comuna de París. Entonces, ¿qué pasa en el siglo XX y XXI? ¿Cuál es la diferencia? Pues la revolución y el socialismo se pueden conseguir en un solo país, ¿eh? Pero ahora vamos a matizar todo eso, pero ¿por qué? Pues porque los distintos países capitalistas se desarrollan de manera desigual y a saltos. Vamos a poner un ejemplo histórico, claro, es decir, a finales del siglo XIX las potencias en el mundo eran Francia e Inglaterra y de repente aparece como un cohete Alemania y se convierte en una gran potencia. Hay una guerra, pierde la guerra, se hunde y se pasa al furgón de cola de todos los países. Y en cosa de 10, 15 años vuelve a ponerse en cabeza de los países. Entonces, ¿entendéis? Esos saltos hacen que cada un país imperialista, vamos a decir, dice, yo como tengo un poder X, me corresponde una riqueza del mundo, una proporción, una parte del pastel, tanto. Pero claro, como los países se adelantan unos a otros a tal velocidad, el que se ha debilitado dice, yo quiero conservar mi parte del pastel. Y en cambio, el que se ha fortalecido dice, yo tengo poca parte del pastel, me toca parte de la tuya. Entonces, se enfrentan unos a otros con una virulencia y una rapidez de acontecimientos que no existía en el siglo XIX, ¿no? Entonces, tenemos este fenómeno que hace que unos países, vamos a decir, van a poder reunir unas condiciones mientras que otros no. Luego, se agudiza el desarrollo de las contradicciones sociales, llevando inevitablemente a guerras catastróficas que dividen a la burguesía internacional. Por ejemplo, la Revolución Soviética hubiera sido imposible si no hubieran estado enfrentados los imperialistas entre sí, entre Prusia, el Imperio Austrohúngaro, los turcos, contra Inglaterra, Francia. Entonces, y la Segunda Guerra Mundial, lo mismo, es decir, parecía que iban a ponerse todos de acuerdo contra la Unión Soviética, pero de alguna manera se adelantaron sus propios problemas capitalistas entre ellos y se lanzaron a la guerra entre ellos y la Unión Soviética se quedó fuera de esa guerra durante 2 años, hasta que ya al final la atacaron y tuvo que entrar, pero ya no tuvo que hacer frente a todas las potencias capitalistas juntas, sino que ya estaban enfrentadas entre sí militarmente esas potencias capitalistas. Es decir, había una brecha que se había abierto para que el país del socialismo se pudiera mantener e incluso ampliar a otros países el socialismo. Y luego tiende a crecer el movimiento revolucionario en todos los países, ya no solo en los países más desarrollados, sino en los países también menos desarrollados que sufren una opresión extranjera y de alguna manera van desarrollándose junto al resto del mundo, se van proletarizando, se van acercando a las condiciones de vida del proletariado occidental, se contaminan de ideología revolucionaria eh, y entonces en todas partes, digamos, va habiendo por distintas razones factores revolucionarios que hacen que el dominio de la burguesía, a pesar de haber crecido por la concentración monopolista, es como si se quebrara por debajo por un montón de conflictos que le salen por todas partes, ¿no? Entonces es una vez más esa dialéctica de la que hablaremos en la última sesión de este curso, de esas contradicciones, esos fenómenos en que por un lado parece que todo va en un sentido, pero a la vez está yendo en el contrario, ¿no? Y en el conflicto entre esas dos direcciones opuestas es donde se rompen las cadenas de la dominación de la clase burguesa y aparece la oportunidad para la clase obrera de dar el paso y de liberarse.
Entonces, este fenómeno, digamos, va a dar lugar a una discusión en el movimiento socialista a principios de siglo entre, vamos a decir, la posición clásica marxista, eh, marxista revolucionaria incluso, es decir, no el marxismo oportunista de la Segunda Internacional que ya renunciaba a la revolución, sino un marxismo que pretendía hacer la revolución, pero que no había entendido correctamente, suficientemente, lo que significaba el paso del capitalismo al imperialismo. Vamos a decir, el que va a representar más esa corriente será León Trotsky, y Lenin, que aparece, digamos, con un pensamiento innovador, pero no innovador porque se le haya ocurrido, sino simplemente porque los tiempos han cambiado y él ha sido capaz de comprender lo que ha cambiado mejor que nadie. Y entonces le contesta a un artículo, Lenin en 1915, en plena Primera Guerra Mundial, a un artículo donde Trotsky con el viejo esquema, él sigue planteando que hay que hagamos la revolución en Europa y hagamos unos Estados Unidos de Europa socialista, vamos a decir, frente a la vieja Rusia bárbara, a todo lo más reaccionario que hay en el mundo, hagamos la revolución en los países más desarrollados. Y entonces Lenin le contesta, la desigualdad del desarrollo económico y político es una ley absoluta del capitalismo. De ahí que la victoria del socialismo sea posible primero en unos pocos países e inclusive en un solo país en forma aislada. El proletariado victorioso de ese país, ¿qué hace? Pues primero expropia a los capitalistas y organiza dentro de ese país la producción socialista. Ya vemos que no se está planteando la revolución a la vez en todas partes y luego construimos en todas partes el socialismo, sino la revolución donde se puede y donde se puede ya se empieza a construir el socialismo, a producir, a organizar la producción socialista. Y después ese país del socialismo victorioso se alza contra el resto del mundo capitalista, atrayendo a su lado a las clases oprimidas de los demás países, provocando en ellos la insurrección contra los capitalistas y empleando, en caso necesario, hasta la fuerza militar contra las clases explotadoras y sus estados. La libre unión de las naciones bajo el socialismo, que es un poco el plan que plantea Trotsky, ¿no? Es decir, que todos los países más desarrollados se unen bajo el socialismo y se enfrentan a los más atrasados, es imposible, dice Lenin, sin una lucha más o menos larga, tenaz, de las repúblicas socialistas contra los estados atrasados. Entonces, por tanto, hay que plantearse, es posible y por tanto nuestro plan es la revolución en cada país donde de repente sea posible, aunque en los demás alrededor no sea todavía posible en ese momento. Por tanto, ¿cómo se da la revolución proletaria mundial a partir de la época del imperialismo? Hemos visto en la etapa anterior, se trataba de una especie de mancha roja que va creciendo en los países más desarrollados y civilizaría al resto del mundo. Aquí, en el siglo XX-XXI, no tiene por qué producirse primero en los países más avanzados, sino que es el resultado de la ruptura de la cadena del Frente Mundial Imperialista por su punto más débil. Por ejemplo, ¿era la Rusia del zar el país más avanzado del mundo? No. Sin embargo, se rompió la cadena por ahí. ¿Era el más atrasado? Tampoco. Era un país intermedio. En los años 30, la Internacional Comunista de alguna manera vio que quizá el país que más prometía era el nuestro. Y de hecho tuvo un papel muy especial. Los años 30, la revolución del 34, la República primero del 31, es decir, ahí había de repente España hasta el 39, hasta la derrota de la República, se convirtió en por así decir, el centro revolucionario de Europa. Entonces, bueno, pues, es decir, ¿era España el país más desarrollado? No. ¿Era el menos desarrollado? Tampoco. Es decir, era el más débil, el eslabón más débil de la cadena. Luego, la consolidación del socialismo en cada país frente a sus enemigos externos e internos
obliga a ese país donde la clase obrera ha ganado a apoyar la revolución en otros países. Porque, vale, por ejemplo, la revolución soviética vence en octubre de 1917. Tiene la suerte de que están enfrentados los dos bandos imperialistas y no pueden atacar a la vez a la Unión Soviética, aunque intentan hacerlo. Pero ¿cuánto tiempo tiene de respiro? Tiene unos pocos meses. Enseguida se ponen de acuerdo, acaba la guerra y todos juntos la atacan. Por eso no puede simplemente decir, yo ya lo he conseguido, construyo el socialismo, sino tengo que preocuparme de que en otros países también se pueda hacer la revolución. Con lo cual, la revolución victoriosa en un país no debe considerarse nunca como el objetivo final, sino como un medio para acelerar el triunfo del proletariado en los demás países. Siempre la solidaridad internacionalista que tiene que tener el proletariado victorioso de un país con el proletariado de países donde todavía no ha podido la clase obrera conquistar el poder. ¿El socialismo cuándo se consolidará por completo? Pues cuando la revolución triunfe en todos los países, o por lo menos la mayoría de los países importantes, sería la condición externa a cada país, y cuando internamente realice las transformaciones completas del socialismo, es decir, alcance básicamente el comunismo pleno, ¿no? Que sería la condición interna. Bien, ahora vamos a dedicar un espacio bastante importante al problema que está en el título de esta diapositiva, la revolución en los países atrasados. Claro, en el siglo XIX, pues, ¿qué importan los países atrasados en ese sentido? Es decir, no están en condiciones. Como no están en condiciones, pues la revolución no espera por ellos, sino que tiene que hacerse en los países más avanzados. Sí, pero estamos en la época del imperialismo. Y entonces, en la época del imperialismo, los países más avanzados están muy desarrollados. Pero es que los capitalistas no solo se enriquecen de explotar a sus obreros, sino también de saquear a los obreros y trabajadores no obreros, campesinos de otros países. Es decir, absorben tal cantidad de riqueza que pueden con esa riqueza descomponer el movimiento obrero de los países más avanzados. Es decir, tienen una capacidad de sobornar a la cúpula del movimiento obrero de los países más desarrollados que no tenían en el siglo XIX. Entonces, si los países más desarrollados están en mejores condiciones para pasar al socialismo, hay más obreros, hay más industria, etcétera, etcétera, por lo menos todavía hasta principios del siglo XX, pero el problema es que también se aburguesa una parte de la clase obrera de estos países, porque empieza a vivir de una manera, digamos, fruto también de sus luchas, pero también fruto del monopolio colonial que tienen sus burgueses sobre otros países. Entonces, no puede la clase obrera de aquí liberarse si no echa un vistazo y algo más que un vistazo, una mano, a la liberación de otros pueblos, aunque esos pueblos no se planteen el socialismo todavía, aunque no sean obreros, simplemente son oprimidos. Todavía en esos países a lo mejor la clase obrera es una ínfima parte, pero está lleno de gente harta de que les roben y les saquen. La mayoría son campesinos, propietarios privados. Pero si nosotros logramos debilitar la dominación imperialista sobre esos países, también debilitaremos al imperialismo que aquí nos impide organizarnos como obreros y nos corrompe, vamos a decir, nos seduce con la vida fácil de esclavos con cadenas doradas. Entonces, vamos a ver, nos importa mucho qué hacer con los países atrasados, qué ocurre en los países atrasados. Entonces, es cierto que en la época del imperialismo la economía mundial ya reúne las condiciones generales para la revolución socialista. Es decir, ya, digamos, las fuerzas productivas están muy desarrolladas, existen sociedades con, yo qué sé, la automovilística, la del petróleo, los bancos, es decir, que son prácticamente mini estados, es decir, el capitalismo ya ha generado socialismo, ya solo es quitar al dueño capitalista y sustituirlo por el pueblo. Es decir, ya ha creado las condiciones materiales para el socialismo, pero no lo ha hecho de manera homogénea.
Es decir, siguen habiendo países atrasados que ni siquiera han realizado, o si han empezado a realizarla, no han completado su revolución burguesa contra las estructuras económicas y políticas que no son todavía capitalistas, sino que vienen de más atrás, del feudalismo o de formas tributarias precapitalistas. Además, en esos países, los oprimidos tienen que enfrentarse no solo a los explotadores de su propio país, sino a las potencias imperialistas que los dominan. Porque resulta que esas potencias imperialistas no se ponen de parte del pueblo contra los terratenientes, sino que lo que hacen es frenan el desarrollo económico de esos países, incluso lo tuercen en su beneficio. Por ejemplo, ¿qué hicieron los españoles en Cuba? ¿Desarrollaron de manera homogénea la producción en Cuba? No, dijeron, ¿qué puede producir que sea más rentable en Cuba? Pues la caña de azúcar. Y cogieron y entonces eliminaron los cultivos que permitían a la gente comer allí y todo lo sustituyeron por caña de azúcar porque era lo que interesaba a la metrópoli. Entonces, esos países, el problema es que están, digamos, amputados en su desarrollo sano, ¿no? No tienen equilibrio. Toda su economía está conformada en función de las necesidades no del mercado nacional, sino del mercado internacional. Entonces, esos países imperialistas, por tanto, frenan y distorsionan el desarrollo económico, sostienen el poder de la clase terrateniente y de la fracción compradora de la burguesía. A ellos les interesa mantener el atraso, mantener el poder tal como está establecido, utilizan a los, vamos a decir, a esos señores terratenientes y de la guerra, los utilizan unas veces a unos contra otros, unas veces a favor, en fin, es decir, manipulan como hace la OTAN con los islamistas estos del Daesh, de Al Qaeda y de todas esas cosas, es decir, utilizan todo eso y dejan a esos pueblos en el atraso más absoluto porque a ellos les conviene en un momento dado. Todo eso les permite saquear eso impunemente porque un país atrasado económicamente no puede defenderse y entonces se lo dominan más fácilmente. Y desde luego se oponen a toda revolución popular, porque allí los pueblos de esos países, aunque los obreros sean minoría, no son tontos y saben muy bien que la opresión que sufren no solo es de sus explotadores, sino también viene de fuera. Como decía Carlos Puebla en una canción, yo de inglés no sé nada, pero hay una cosa que los pueblos dicen y que todo el mundo entiende, Yankees go home, ¿no? Es decir, aunque se tenga poca cultura política, se entiende perfectamente que hay un opresor fuera, que si yo no me libero de él, yo no puedo liberarme aquí dentro. No puedo ni plantearme el socialismo. Es que, ¿qué socialismo voy a hacer? Si es que tengo ahí unas bases americanas, si es que tengo que liberar mi nación para luego liberarme dentro de la nación de los explotadores de esa nación. De ahí se derivan una serie de consecuencias. En primer lugar, la división de la burguesía de los países atrasados y su temor a verse desbordada por el proletariado incapacitan a esa burguesía para impulsar y dirigir la realización de las tareas propias de la revolución burguesa. Esos países todavía están pendientes de una revolución burguesa, la debería dirigir la burguesía. Pero el problema es que la burguesía está dividida entre un ala, vamos a decir, que depende del mercado nacional y en ese sentido puede tener un papel revolucionario frente al dominio extranjero, pero otra parte de la burguesía está totalmente vinculada a los explotadores extranjeros. Se llama compradora esa fracción de la burguesía, entonces está dividida. Tiene miedo a que la revolución popular la dirija a la clase obrera y la lleve más lejos de lo que le interesa. Con lo cual, en esos países la burguesía no está en condiciones de dirigir su revolución. La revolución que dirigió en Europa, pero que en esos países ya no está en condiciones de dirigir. Se acentúa el carácter popular de la revolución. Es decir, ya no es una revolución donde sobre todo la hace la burguesía y de vez en cuando tira de los campesinos, tira de los obreros, sino que como la burguesía ni está ni se la espera, casi la gran burguesía de esos países,
que es el pueblo el que la hace. Por eso esas revoluciones cada vez es más justo, más que llamarlas burguesas, es democrático-burguesas, es decir, burguesas porque es su contenido, es eliminar las trabas feudales, pero democráticas porque es el pueblo entero el que las hace y les da un sello mucho más popular que las revoluciones puramente burguesas. E incluso podemos llamarlas en los países oprimidos nacional-democráticas, porque no solo las hace el pueblo, sino que las hace contra el opresor extranjero, ¿no? Luego, el movimiento democrático nacional de los países atrasados sabe que no puede vencer a todo lo reaccionario a lo que tiene que enfrentarse, tanto sus eh, compatriotas explotadores como el extranjero. Por ejemplo, los palestinos hoy. Los palestinos luchan contra una opresión allí de Israel, pero no lo hacen solos, tienen que pedir la solidaridad del resto de países. ¿Y quién forma la mayoría de las masas que se movilizan en solidaridad con los palestinos en los países donde los gobiernos apoyan a los opresores de los palestinos? Es decir, los que mandan armas a los israelíes y tal, pues son nuestros países, es España, es Francia, es Inglaterra, es Alemania, es Estados Unidos. ¿Y quién lucha en solidaridad con Palestina? Pues fundamentalmente los obreros más conscientes. Entonces, hay una alianza que se teje inevitable entre los pueblos oprimidos y los obreros de los países imperialistas. Con eso, la revolución burguesa en los países atrasados no le queda más remedio que aproximarse a la revolución proletaria en un único proceso revolucionario con dos etapas, que nos explica Lenin, ahora lo veremos. La etapa democrático-burguesa, que inmediatamente después de vencer da paso a la etapa socialista. Por eso Lenin, en una situación, vamos a decir, que no es exactamente la que yo he descrito de un país oprimido por el imperialismo, sino en la situación de Rusia, que era un país a la vez, vamos a decir, soberano, pero también con cada vez más capital extranjero dominándolo, planteó la cuestión de la siguiente manera. Dice, el proletariado debe llevar a término la revolución democrática atrayéndose a la masa de los campesinos para aplastar por la fuerza la resistencia de la autocracia, es decir, de la reacción política, y paralizar la inestabilidad de la burguesía. Por tanto, el enemigo es el viejo régimen, las terratenientes, la autocracia, y la burguesía no es el enemigo todavía, pero tampoco hay que fiarse mucho, entonces simplemente se trata de bloquearla, de neutralizarla. Y una vez eso, el proletariado debe llevar a cabo la revolución socialista atrayéndose a la masa de los elementos semiproletarios de la población, es decir, los campesinos pobres, para romper por la fuerza la resistencia de la burguesía y paralizar la inestabilidad de los campesinos y de la pequeña burguesía. Entonces vemos cómo las cosas van cambiando según la etapa de la revolución, que va dirigida toda ella al socialismo, pero no se empieza la casa por el tejado. Se empieza en función de las posibilidades reales y se va transformando hasta poder llegar a la meta que se necesita a nivel general y a nivel mundial. Eso lo dijo en 1905, antes de la Revolución, y después de la Revolución, en 1918, lo ratificó, es decir, lo confirmó. Dijo, querer levantar una artificial muralla de China entre ambas revoluciones, separar la una de la otra por algo que no sea el grado de preparación del proletariado y el grado de su unión con los campesinos pobres, es la mayor tergiversación del marxismo. Es adocenarlo y reemplazarlo por el liberalismo. Por tanto, hay dos etapas de la revolución cuando se trata de un país atrasado, pero eso no quiere decir que esas dos etapas estén totalmente separadas, sino que hay un vínculo. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Pues hasta qué punto la clase obrera está preparada y hasta qué punto está unida a los campesinos pobres. Ese es el criterio que permite pasar de una etapa a la otra de la revolución en los países atrasados. Y ahora vamos a ver, concluyendo el problema de los países atrasados, cómo es una parte de la revolución proletaria mundial la revolución democrático-burguesa. Entonces, algo paradójico, ¿no? Porque decimos, estamos hablando de que esos países solo pueden de momento hacer una revolución democrático-burguesa,
Sin embargo, decimos que es parte de una revolución proletaria. O sea, ¿cómo puede ser que una revolución que se adjetiva burguesa pueda ser parte de una revolución proletaria cuando la burguesía y el proletariado son enemigos? Pues vamos a ver. Ya hemos visto cosas, pero vemos un poco más de detalle. Dice, si bien el carácter de las revoluciones en los países atrasados es burgués, para triunfar necesitan ser auténticas revoluciones populares. Y en el pueblo, si la burguesía no dirige, ¿cuál es la otra clase que está en condiciones de dirigir? Pues la otra clase urbana que existe, que no es la burguesía, es el proletariado. El campesino está demasiado disperso en el campo como para poder dirigir una revolución. Claro. La garantía de consolidación de los logros democrático-burgueses está precisamente que se continúen como revolución socialista. Porque en aquellos lugares donde ha empezado una revolución democrático-burguesa y es derrotada y vence el imperialismo, por ejemplo, interviene, da marcha atrás a todas las reformas, a todas las transformaciones democrático-burguesas. Un ejemplo claro lo tuvimos en Afganistán. En Afganistán se empezó una revolución democrático-burguesa, intervino Estados Unidos a través de los mujahidines y a Bin Laden y compañía, y ahora pues las mujeres no pueden ir a estudiar, no pueden decir, podrías decir, oye, ya que eres burgués, coño, lo mismo que aplicas en tus países, la igualdad de sexos, la igualdad de, etcétera, etcétera, aplícalo allí donde, total, has ganado militarmente. No, pues ellos imponen, digamos, la vuelta otra vez al feudalismo, al semifeudalismo, con lo cual la única garantía de que las transformaciones democrático-burguesas se consoliden es que continúen hasta convertirse en revolución socialista. Luego, la revolución proletaria mundial solo puede realizarse si triunfa la revolución democrático-burguesa en los países atrasados. Es decir, la clase obrera no va a vencer aquí si se despreocupa por la situación de los oprimidos en el resto del mundo, en África, en Asia, en América Latina. Por eso hay una frase de Marx que, digamos, hemos puesto ahí, que es: el proletariado no puede liberarse sin liberar a todas las masas oprimidas a lo largo de toda la lucha por la supresión de las clases. El proletariado no se puede mirar el ombligo, la clase obrera no se mira solo a sí misma. Si un obrero que oprime a otro pueblo, a las mujeres, a cualquier sector oprimido, no está ayudando así a liberarse a sí mismo. Solo puede liberarse a sí mismo liberando a los demás oprimidos. Y luego la condición que os decía antes, la revolución proletaria en los estados imperialistas solo puede desarrollarse si el movimiento democrático nacional de los países atrasados inflige derrotas al imperialismo, debilitándolo y reduciendo su capacidad de descomponer al movimiento obrero de las metrópolis. Lo que está ocurriendo hoy. Es decir, los países, digamos que antes eran oprimidos, estaban explotados por Europa y Estados Unidos, han empezado a levantar cabeza con la ayuda de los países que hicieron revoluciones socialistas como Rusia y China, se han formado los BRICS, tienen oportunidades de negocio ya no solo con Estados Unidos y Europa, sino también con Rusia y con China, y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que Estados Unidos y Europa están nerviosos porque ya no ganan tanto dinero como ganaban. Y al no ganar tanto dinero, ¿de dónde lo van a sacar? Pues dicen, hace falta armas para atacar a Rusia y a China. Y entonces se acabaron las subvenciones, se acabaron las ayudas al paro, se acabaron no sé qué, a la sanidad pública, se acabó no sé cuántos, todo para producir armas. Y por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Porque los obreros de aquí se van a encontrar cada vez peor y no les va a quedar más remedio que hacerse cada vez más revolucionarios. Y entonces, en ese sentido, cuanto más se liberan los países oprimidos, peor vamos a vivir de momento los obreros de aquí, pero más nos obligará eso a dejar de jalear a nuestros amos y más bien a enfrentarnos a ellos. Entonces, nos liberamos del paternalismo burgués y pasamos a enfrentarnos a nuestros propios burgueses. Vamos a ver dos tergiversaciones derechistas del marxismo en la etapa imperialista, es decir, al pasar al imperialismo.
la más conocida de ellas, lógicamente, es la de derechas, la socialdemocracia. ¿En qué consiste el planteamiento de la socialdemocracia? Pues que ellos dogmáticamente cogen las ideas socialistas del siglo XIX y las trasplantan tal cual a la etapa del capitalismo monopolista, cuando las condiciones de la revolución proletaria a nivel internacional ya han madurado. Entonces, ellos con el esquema de antes dicen, ¿qué ha hecho Europa? Una revolución burguesa, ha desarrollado el capitalismo y al final del capitalismo vendrá el socialismo. Pues entonces, en los países oprimidos, primero una revolución burguesa y al cabo de años, decenios, siglos, pues el proletariado acumula fuerzas y se prepara para la lucha contra el capitalismo. Entonces, Lenin dice otra cosa, le dice, hagamos la revolución democrático-burguesa, la dirigimos incluso los obreros, pero en cuanto podamos, nos unimos a los campesinos pobres y tiramos al socialismo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia política de la línea socialdemócrata? Pues que el proletariado no tiene ningún papel hasta que no llega a desarrollar las condiciones en cada país de una revolución socialista y entonces deja que la burguesía haga. Eso es lo que hacían los mencheviques en la revolución rusa. Ah, es una revolución burguesa, porque la haga la burguesía. Nosotros nos limitamos a hacer sindicalismo. Eso es la línea de los mencheviques, ¿no? De la socialdemocracia. Y lo más grave es que oculta el carácter contrarrevolucionario de la burguesía imperialista. Claro, la socialdemocracia sigue con el esquema. Allí donde un país capitalista está más desarrollado, hay mejores condiciones para el socialismo. Con lo cual, siempre voy a preferir un país más desarrollado a un país menos desarrollado. Entonces, ¿qué hacen Felipe González y Pedro Sánchez y compañía? ¿Qué es más desarrollado? ¿Estados Unidos o Níger? Pues Estados Unidos. ¿A quién apoyo? Pues Estados Unidos. ¿Quién está más desarrollado? ¿Estados Unidos, Europa o Rusia? Pues es más desarrollado Estados Unidos, que es la primera potencia, pues apoyo tal contra. Es decir, es el esquema de siempre, donde está el más desarrollado es donde más socialismo hay posible. Y lo demás, cogen ellos y hacen una lista de todo lo que no va bien. Esto, y lo que no va bien y lo que se inventan, estos son una panda de una autocracia, una falta de democracia, unos ayatolás, unos no sé qué. O sea, todo es negativo, todo es negativo. Que no es que no les falte razón en algunas cosas, pero es que es como si los árboles no les dejaran ver el bosque. Entonces, se han metido en la cabeza que lo único progresista que hay es al final el imperialismo, puesto que es donde está el capitalismo más desarrollado. Y todo lo demás es atraso, y entonces hay que estar aliado al imperialismo para civilizar a los pueblos no civilizados. Y por eso hay que estar en la OTAN y hay que estar en la Unión Europea. Esa es la lógica de la socialdemocracia. Y luego, lógicamente, cuando los oportunistas pactan con los imperialistas, por ejemplo, dicen, hacemos la guerra, pues móntame una fábrica de armas y yo como sindicalista te apoyo porque así hay puestos de trabajo. Pues en la socialdemocracia dicen, aplauden con las orejas. Dicen, claro, 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 no, 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 oportunistas no son, hombre, es que tienen que defender el movimiento obrero de aquí. Claro, entonces, y todo encaja. Y vemos, esa es la izquierda que podemos llamar imperialista o como se le llamaba en tiempos de Lenin, social chauvinista. Se dicen socialistas, pero en el fondo son nacionalistas y no son más que hooligans políticos. O sea, lo que son forofos de un equipo fanáticos, pero en este caso es un Estado. La experiencia histórica lo que nos hemos demostrado es, ya, o sea, que ya no estamos en el momento de Lenin, ¿eh? Para Lenin no conoció el socialismo. Ahora nosotros ya hemos visto construir el socialismo en un montón de países. Pero la experiencia histórica demuestra que solo las revoluciones democrático-burguesas que ha dirigido el proletariado y su partido comunista, y que por tanto han sido inmediatamente continuadas como revoluciones socialistas, han sido capaces de liquidar el atraso y la dominación imperialista. Y ahora, en esta crisis que vive el movimiento obrero a nivel mundial, son precisamente esas revoluciones que llegaron a pasar al socialismo las que ahora mismo son
el baluarte que tiene la lucha antiimperialista en el mundo, lo que está poniendo en un brete al imperialismo en el mundo, lo que está haciendo que Israel se tenga que amagar un retiro de Gaza, o lo que está haciendo que hasta Estados Unidos le dice a Irán, bueno, bombardea lo que quieras de Israel, pero no toques mis bases. Sí, pero hace 10 años, ¿quién hubiera dicho que Estados Unidos hubiera agachado las orejas de esa manera? Pues eso es fruto de que hay potencias que en su momento hicieron revoluciones y son capaces de enfrentar militarmente al imperialismo y hacer que el imperialismo tenga que meter las uñas para adentro. Eso entonces es lo que queremos decir. Y luego está la tergiversación izquierdista del marxismo, que es también coger el esquema atrasado, pero darle una lectura demasiado pasada de rosca, vamos a decir, con lo cual, si un tornillo está pasado de rosca, no aprieta. No sé si me explico. Entonces, mientras la teoría de Lenin proponía coronar la revolución en los países atrasados con el paso del poder al proletariado, la teoría de la revolución permanente de Trotsky quería empezar directamente por el poder del proletariado. La consigna que defendían Trotsky y Parvus era sin zar por un gobierno obrero, es decir, contra el zar, por tanto, contra el feudalismo, pero directamente pasar al gobierno obrero, saltando por encima de la etapa democrático-burguesa de los campesinos. Ahora vemos con un poco más de detalle. Trotsky no comprendía las supervivencias del régimen de servidumbre, el papel revolucionario que podía desempeñar el campesinado ruso, o que ha desempeñado el campesinado cubano, o el campesinado vietnamita, o el campesinado chino, o el campesinado sirio, o el campesinado palestino. ¿Por qué están luchando los palestinos? Por la tierra. ¿Y eso quién lucha por la tierra? El campesino. Es decir que a estas alturas está clarísimo, la historia nos enseña que el campesinado puede cumplir un papel revolucionario frente al imperialismo y frente al feudalismo. Y tampoco comprendía Trotsky la capacidad que tiene el proletariado ruso, que tenía y que tiene el proletariado en general, para dirigir a los campesinos. ¿Y eso a dónde llevaba? Pues a debilitar los esfuerzos del proletariado por liberar a los campesinos de la influencia de la burguesía y conquistarlos como su principal aliado. En la República, en España, también tuvimos a un dirigente socialista muy prestigioso que tenía este problema, que era Largo Caballero. Era muy revolucionario en lo tocante a los obreros, pero no creía nada en los campesinos. Y era el Partido Comunista el que tenía que hacer un esfuerzo para llevar las ideas democráticas y revolucionarias a los campesinos. Y, de hecho, ¿dónde triunfó el golpe de Estado? Precisamente en las zonas más campesinas, porque el Partido Socialista no cumplió el papel que tenía que haber cumplido entre los campesinos. Lenin era quien sostenía realmente el punto de vista de la revolución ininterrumpida o permanente o continuada. Proponía sacar todo el partido posible de la capacidad revolucionaria del campesinado para destruir el antiguo régimen y hacer las más radicales transformaciones democrático-burguesas que facilitaran el paso a la revolución proletaria. Y Lenin resume esta polémica diciendo: la original teoría de Trotsky toma de los bolcheviques el llamamiento al proletariado, el llamamiento a una lucha revolucionaria resuelta y a la conquista del poder político, pero toma de los mencheviques la negación del papel del campesinado. ¿Y qué pasa en los países donde ya se desarrolló el capitalismo? Pues en esos países la revolución burguesa ya ha sido completada, se han desarrollado plenamente las fuerzas productivas con un carácter tremendamente social, y el capitalismo monopolista solo puede ser sustituido por el socialismo. No cabe otra cuestión. Por eso Lenin dice en un trabajo suyo justo antes de la revolución del socialismo, ¿qué es? Si en el fondo económicamente el socialismo no es más que el monopolio capitalista de Estado puesto al servicio de todo el pueblo, y que por eso mismo ha dejado de ser monopolio capitalista. La lucha del proletariado contra el monopolismo, que es necesaria, tenemos que luchar contra los monopolios, contra el capital financiero, contra la oligarquía, esa fracción más opresora de la burguesía, nos permite a los obreros atraernos aliados circunstanciales entre una parte de la burguesía, entre la parte de la burguesía que no es la más potente, la más rica, la más tal.
pero esa lucha solo triunfará si la subordinamos a la preparación directa de la revolución socialista. Y tenemos que atraerlos, pero no tenemos que ceder la dirección de ese movimiento antimonopolista a la burguesía pequeña y media. Porque en el fondo, el burgués que no es monopolista, ¿qué haría si eliminas, si expropias al monopolio? Va a intentar ser él un monopolista y va a simplemente utilizar el aparato del Estado burgués para dirigir los monopolios. Lo hemos tenido en todos los países de Europa. Hubo un tiempo en que los mayores monopolios, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, pertenecían al Estado y casi no había monopolistas privados. Pues al final, a través del Estado, los burgueses recomponen el monopolismo. Entonces, o pasamos al socialismo o reproducimos el monopolismo, porque las fuerzas productivas están tan desarrolladas que no es posible ya pasar a la libre competencia, al capitalismo de pequeños capitales. ¿Cómo vas a dividir pequeños capitales en Endesa, Iberdrola, la Ford, el no sé qué, que es imposible dividirlo en pequeños talleres, cada un taller por barrio? Es absurdo ya, o sea, eso es cuando el capitalismo era atrasado, pero entonces no es posible. Por eso dice Lenin, el capitalismo monopolista del Estado es la preparación material más completa para el socialismo. Su antesala, un peldaño de la escalera histórica entre el cual y el peldaño llamado socialismo no hay ningún peldaño intermedio. Por tanto, aquí no es como en los países atrasados en que hay que hacer una revolución democrática, sino que aquí directamente hay que hacer una revolución socialista. Desde el punto de vista económico material. Luego, desde el punto de vista político, eso no quiere decir que no haya que recorrer etapas. Eso ya depende de otro tipo de razones, pero ya no es un problema de maduración económica, material de la sociedad. Y terminamos esto con una referencia a las condiciones políticas. Hemos visto las condiciones económicas, ahora cuáles son las condiciones políticas para que se pueda hacer una revolución. Vamos a seguir lo que nos explica Lenin. Dice: la ley fundamental de la revolución consiste en lo siguiente. No basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de la imposibilidad de seguir viviendo como viven y exijan cambios. Es necesario, además, que los explotadores no puedan seguir viviendo y gobernando como viven y gobiernan. Solo cuando los de abajo no quieren y los de arriba no pueden seguir viviendo como antes, solo entonces puede triunfar la revolución. En otras palabras, esta verdad se expresa del modo siguiente: la revolución es imposible sin una crisis nacional general que afecte a explotados y a explotadores. Continúa diciéndonos: para hacer la revolución hay que conseguir, primero, que todas las fuerzas de clase que nos son adversas, todos nuestros enemigos, estén suficientemente sumidas en la confusión, suficientemente enfrentadas entre sí, suficientemente debilitadas por una lucha superior a sus fuerzas. Segundo, que todos los elementos vacilantes, versátiles, inconsistentes, intermedios, es decir, la pequeña burguesía, la democracia pequeño burguesa, que se diferencia de la burguesía, se hayan puesto bastante al desnudo ante el pueblo, se hayan cubierto de ignominia por su bancarrota política, como está ocurriendo con el gobierno actual. Tercero, que en el proletariado empiece a formarse y a extenderse con poderoso impulso un estado de espíritu de masas favorable al sacrificio, a apoyar las acciones revolucionarias más resueltas, más valientes y abnegadas contra la burguesía. He aquí en qué momento está madura la revolución. He aquí en qué momento nuestra victoria está asegurada. Si hemos calculado bien todas las condiciones indicadas y esbozadas brevemente más arriba, y si hemos elegido acertadamente el momento. Por tanto, para concluir, para que podamos nosotros ayudar a que esto se llegue a ese punto, el Partido Comunista juega un papel de primer orden. Y eso significa que la vanguardia de la clase obrera tiene que asumir el programa de la revolución proletaria que se basa en la teoría científica del marxismo. Tiene que difundir eso entre las masas obreras hasta derrotar la influencia que ejercen sobre esas masas
el posibilismo pequeño burgués, eso de no seas tan radical, hombre, a lo mejor con eso nos conformamos y tal. Pues hay que pelear contra eso. ¿Eh? Segundo, que la vanguardia proletaria también se libere de lo contrario, del doctrinarismo izquierdista, para que las masas se convenzan no por palabras solo, sino a partir de su propia experiencia. Y que la dirección de esas masas, el Partido Comunista, pueda saber, aprender a cambiar de táctica cuando las circunstancias así lo exijan. Pues unas veces irá a la ofensiva y otras veces tendrá que replegarse a la defensiva. Y dependerá de las condiciones, ¿no? Tiene que aprender eso. Y concluyendo con una cita sobre una cuestión que ya volveremos sobre ella más adelante, en el próximo tema y en el siguiente, dice, es necesario unir la fidelidad más abnegada a las ideas comunistas con el arte de admitir todos los compromisos prácticos necesarios, las maniobras, los acuerdos, los zigzags, las retiradas, etcétera, ¿susceptibles de qué? Vamos a ver, de precipitar primero la subida al poder de los representantes de la democracia pequeño-burguesa que se llaman socialistas, o sea, los falsos socialistas, y su bancarrota en el mismo. Es decir, que las masas vean cómo gobiernan los que dicen ser socialistas más sensatos que los comunistas, ¿eh? Que fracasen en el gobierno. Acelerar su quiebra inevitable en la práctica, bancarrota que ilustrará a las masas precisamente en nuestro espíritu y las orientará precisamente hacia el comunismo. ¿Eh? Entonces, esas, para concluir este tema de la teoría marxista-leninista de la revolución proletaria en la época del imperialismo. Por tanto, muchas gracias y pasamos al cuestionario con las preguntitas. Bueno, como otras veces, vamos a escanear el código QR o directamente a la página web Class, pero yo creo que lo más fácil es escanear el código QR, ¿vale? El código del evento, por si acaso lo preguntara, si vais a la página web Class, es UniPro. Vamos a esperar un ratito a que todos estemos. Cuando escaneéis el código QR, os aparecerá una pantallita azul, donde pone Google Class y pone elija el nombre de un usuario, podéis poner el que vosotros queráis. Y luego pinchamos en la pestaña a jugar. Y ahí esperamos, es una pantalla blanca y esperamos. Porque hasta que Miguel Ángel no empiece a abrir, no nos va a dar paso. ¿Qué tal? Por aquí en la sala falta alguien todavía. Bueno, aquí en la sala estamos todos. No sé si el resto que está en red también estáis. Comenzamos. Vamos con la primera pregunta. En la época imperialista, la revolución proletaria, ¿cómo surge? ¿Cómo se hace posible? ¿Resulta del desarrollo alcanzado en cada país? ¿No puede triunfar en un solo país? ¿Resulta de la ruptura del sistema imperialista por el eslabón más débil? ¿O debe coexistir pacíficamente con los países que siguen siendo capitalistas? ¿Cuál es, digamos, la característica más destacada del fenómeno ese de la revolución proletaria en la época del imperialismo? Primera posible respuesta, resulta del desarrollo alcanzado en cada país, no puede triunfar en un solo país, resulta de la ruptura del sistema mundial imperialista por el eslabón más débil, o debe coexistir pacíficamente con los países que siguen siendo capitalistas. Hola, Hola, Mari Carmen. ¿puedo ya decir lo que creo que es la solución? Di. Yo creo que es la C, Perdón, la C, la tercera. la tercera, la 3. Sí. De acuerdo. Bueno, pues vamos a ver los resultados. Pues la inmensa mayoría ha optado por la tercera opción, la ruptura del sistema mundial imperialista por el eslabón más débil, y solamente ha habido un caso de contestar el desarrollo alcanzado en cada país. La respuesta correcta es efectivamente la tercera,
vamos a decir, es la más correcta, ¿eh? No, no vamos a exagerar porque eso es digamos, el elemento más destacado, es decir, lo decisivo, porque es verdad que el desarrollo alcanzado en un país es importante también. Es verdad que triunfar en un solo país tampoco es fácil, es decir, que puede triunfar en un país y ser derrotada también, es decir, y también que de vez en cuando tiene que coexistir pacíficamente con otros países, ¿no? Pero son rasgos secundarios todos esos, no son el rasgo principal de la revolución proletaria en la época imperialista. El decisivo es la ruptura por el eslabón más débil. Es decir, vamos a encontrarnos en estos tiempos tan convulsos, lo vais a ver, situaciones en que digan, pobrecitos, los van a aplastar, y de repente dices, coño, por ejemplo, los palestinos, ¿cómo son capaces de aguantar lo que aguantan frente a lo que tienen? Y sin embargo, logran lo que han logrado y lo que van a lograr. ¿Cómo es posible? Pues porque no dependen solo de ellos, dependen de el sistema en su conjunto, cómo se resquebraja, ¿eh? Entonces, esa es la cuestión clave, ¿no? Pero bueno, lo demás no deja de tener también su importancia, ¿eh? Pero no es el elemento decisivo, ¿vale? Pasamos a la siguiente pregunta. Entonces, durante la época imperialista, la revolución en los países atrasados, primera respuesta posible, debe ser inmediatamente socialista. Segunda posible respuesta, debe ser democrático nacional bajo la dirección del proletariado para dar paso al socialismo. Tercera opción, debe apoyarse en los estados civilizados contra los opresores feudales. Y cuarta opción, está desvinculada de la revolución proletaria mundial. Entonces, repito, en la época en la que vivimos, la época imperialista, ¿qué ocurre con la revolución en los países atrasados? Primera opción, tiene que ser inmediatamente socialista. O es desde el primer momento socialista o no hay revolución. Segunda posible opción, debe ser democrático nacional bajo la dirección del proletariado y luego dar paso, en cuanto esté suficientemente desarrollada, dar paso al socialismo. Tercero, debe apoyarse en los estados civilizados contra los opresores feudales nacionales. Y cuarta posible opción, está desvinculada de la revolución proletaria mundial. O sea que los obreros no tenemos nada que ver con la revolución en los países atrasados. No, no. Es algo ajeno que ni nos interesa ni nos... Esa sería un poco la idea de la cuarta respuesta. ¿Cuál os parece que podría ser la opción que mejor caracteriza la revolución en los países atrasados en nuestra época? Yo creo que la segunda. Perdón, La segunda. la segunda. Muy bien, pues entonces vamos a ver. Los resultados han sido mayoritariamente la segunda y ha habido una respuesta diciendo que debe apoyarse en los países civilizados contra los opresores feudales. Entonces, la respuesta más exacta, vamos a decir, es efectivamente la segunda. Tiene que ser una revolución democrática en el sentido de que tiene que completar tareas que la revolución burguesa no ha hecho en esos países, porque son países atrasados que todavía vienen de estructuras precapitalistas. Nacional, porque tiene que liberarse del yugo extranjero, que son los países europeos y norteamericanos y Japón y tal, y tiene que dirigir al proletariado y inmediatamente de vencer esa revolución, de barrer esos restos arcaicos y esa dependencia extranjera, tiene que empezar a construir el socialismo. Entonces esa es la respuesta correcta. No ha habido respuestas de ser inmediatamente socialista, porque ojalá pudiera ser, pero ya hemos visto que eso es querer que no tener en cuenta el potencial revolucionario de clases que todavía no son proletarias, pero que todavía tienen un papel muy importante que cumplir para la revolución. Apoyarse en los estados civilizados contra los opresores feudales, pues hombre, en los estados
civilizados, si se entiende por Estado la población, pues sí, efectivamente, por ejemplo, pues el pueblo palestino o el pueblo de Níger o el pueblo de Senegal, pues sí que necesita la solidaridad de la población de España, de Francia, de Estados Unidos, pero del Estado como tal, lo único que va a recibir es los palos y el yugo. Entonces, ese es un error de tipo socialdemócrata, el creerse que los estados civilizados van a ir contra los opresores feudales, ¿no? Cuando en realidad los utilizan para sus fines, ¿no? Si una película que es recomendable para entender esto es una película clásica norteamericana, que es Lawrence de Arabia, donde se ve cómo los ingleses trazan con escuadra y cartabón las fronteras de Oriente Medio, utilizando las tribus feudales para su antojo según sus intereses. Entonces, no están para revoluciones los estados civilizados, sino para oprimir a esos pueblos. Y no está desvinculada de la Revolución Proletaria Mundial por todo lo que se ha explicado de cómo ayuda a debilitar al imperialismo y, por tanto, ayuda al avance de la clase obrera a nivel mundial. Bien, pasamos a la tercera pregunta. En los países de capitalismo desarrollado, primera posible respuesta, la clase obrera debe conquistar una democracia burguesa antimonopolista como antesala del socialismo. Segunda posible respuesta, la clase obrera debe aplazar su lucha contra la burguesía para centrarse en la lucha popular contra la oligarquía financiera. Tercera opción, la clase obrera no debe apoyar la lucha de la burguesía menos desarrollada contra el capital monopolista. Y cuarta opción, el capitalismo monopolista es la antesala del socialismo. Bien, entonces, la pregunta es, con respecto a los países de capitalismo desarrollado. Primera opción, la clase obrera debe conquistar una democracia burguesa antimonopolista como antesala del socialismo. Segunda, la clase obrera debe aplazar su lucha contra la burguesía para centrarse en la lucha popular contra la oligarquía financiera. Tercera, la clase obrera no debe apoyar la lucha de la burguesía menos desarrollada contra el capital monopolista. Y cuarta, el capitalismo monopolista es la antesala del socialismo. ¿Cuál de esas cuatro opciones es la correcta para los países de capitalismo desarrollado? Yo creo que sería la cuarta. Pues vamos a ello, ¿no? Porque ya, vamos a ver, las respuestas mayoritariamente han sido la 4, el capitalismo monopolista ya de por sí es la antesala del socialismo. No cabe imaginar otro capitalismo no monopolista, porque ya lo hubo, pero a estas alturas es que eh, no es posible. O sea, como decía, sería trocear los grandes monopolios actuales en pequeñitas empresas, en talleres de barrio, lo cual es absolutamente imposible, dada la escala de producción que existe y tal. Entonces, es efectivamente la respuesta correcta, ¿no? Entonces, eh, ha habido alguna respuesta diciendo que primero hay que conquistar una democracia burguesa antimonopolista, como antesala del socialismo. Bueno, es un tema en polémica, vamos a decir, o sea, es un debate del movimiento comunista internacional que, vamos a decir, el abanderado de esta corriente ha sido, eh, vamos a decir, una idea que planteó el Partido Comunista de la Unión Soviética en su 20 Congreso, su 20º Congreso en 1956, y que, digamos, exaltó como a programa político el eurocomunismo, que es la idea de la democracia político y social previa a la conquista del socialismo. Se apoya en un hecho cierto. Eso merece la pena hacer una pequeña explicación al respecto.
y es que en los años 30, al surgir surgir o convertirse en un grave peligro mundial el fascismo, que ya había aparecido en los años 20 en Italia, es decir, se da una situación en la que el movimiento comunista y la clase obrera se ven obligados a pasar a la defensiva y a buscar aliados no ya para la revolución, sino para parar el fascismo. Pero porque había una situación muy concreta, el fascismo estaba triunfando en países, estaba prohibiendo y reprimiendo con una violencia brutal toda expresión de movimiento obrero y estaba preparando una guerra destructiva también hacia el único país socialista, que era el puntal que apoyaba el movimiento obrero en otros países. Entonces, en esos momentos se planteó, digamos, una táctica defensiva de preservar la democracia burguesa frente a la ofensiva del fascismo. Hubo quien convirtió esa táctica en una desviación de derecha y planteó pues que pues vamos a primero hay que asegurar la mayor democracia para democráticamente, pacíficamente pasar al socialismo. Entonces eso es olvidar el antagonismo de clases con la burguesía y pensar que la burguesía va a respetar sus propias reglas del juego. Entonces eso se ha visto que en ningún sitio ocurre así y va en contra de la propia lógica de las cosas. Entonces, ya digo, no es posible pensar en un capitalismo tan desarrollado como el actual sin monopolios. O sea, una de dos, o el monopolio es el Estado socialista o el monopolio son los grandes capitalistas que tienen monopolios. Con lo cual, económicamente no se sostiene y políticamente es infundir en la clase obrera la creencia de que la burguesía va a dejar que la clase obrera construya el socialismo y expropie a la burguesía sin que la burguesía ejerza una resistencia porfiada y violenta. Eso ya lo intentó Salvador Allende en Chile y ahí donde se ha intentado, bueno, pues continuamente hay golpes de Estado y, por ejemplo, se puede decir en Venezuela no lo ha habido. Bueno, todavía no es socialismo, pero no lo ha habido. Bueno, pero es que allí resulta que el Partido Revolucionario ha nacido en una fracción del ejército. Entonces, vamos a decir que la revolución está armada desde el primer momento. Entonces, la burguesía, sin embargo, eso no ha impedido que la burguesía lance una lucha armada contra el gobierno venezolano y hubiera esas guarimbas que recordáis que quemaron a policías y a militares, atacaron cuarteles, es decir, que por tanto la burguesía, incluso cuando a veces se le priva del instrumento ejército porque se ha trabajado bien en los cuarteles, ella de todos modos busca armarse para defender sus privilegios. O sea que, con lo cual, es decir, digamos que no hay que dejar de creer en los cuentos de hadas y Reyes Magos y esas cosas, ¿no? Son clases enemigas. Los explotadores solo pueden seguir siéndolo si explotan a los explotados y si los explotados quieren dejar de ser explotados, los explotadores no les van a dejar y entonces van a luchar. Entonces, bueno, pues eso sería con respecto a esta pregunta y pasamos a la última. Condiciones para que la revolución triunfe. 1. Que los explotadores estén enfrentados entre sí. 2. Que los de abajo estén dispuestos a dar la vida por la revolución. Tercera posible respuesta, que las masas hayan comprobado la crítica de los comunistas hacia los reformistas pequeñoburgueses. Explico un poco más esta tercera, pues que lo que decimos los comunistas de que los reformistas pequeñoburgueses no son de fiar, engañan, siembran ilusiones que luego son muy amargas, etcétera, pues que no solo lo digamos los comunistas, sino que las propias masas hayan comprobado que tenemos razón cuando lo decimos, ¿no? Por su propia experiencia.
Y la cuarta posible opción es todas ellas. Repito, condiciones para que la revolución triunfe. Uno, que los explotadores estén enfrentados entre sí. Dos, que los de abajo estén dispuestos a dar la vida por la revolución. Tres, que las masas hayan comprobado que es cierta la crítica de los comunistas hacia los reformistas pequeños burgueses. Y cuarto, todas ellas. ¿Cuál es la más exacta, correcta? Yo creo que es la ¿Sí? última, todas las anteriores. Todas ellas. Bueno, pues las respuestas dadas por mayoría es todas ellas y hay quien ha contestado especialmente que las masas comprueben, hagan su experiencia con los reformistas pequeños burgueses, ¿no? Que vean realmente lo que son más allá de lo que prometen. Y la respuesta, digamos, más exacta, completa, era efectivamente la 4, que es que todas ellas son condiciones necesarias, ¿eh? Por tanto, cada una vale, pero las tres mencionadas a la vez vale, son necesarias. Los imperialistas, los monopolistas, los grandes capitalistas estén debilitados por luchas intestinas. Por ejemplo, para nosotros, vamos a decir, es muy bueno que se estén peleando entre Biden y Trump, por poner un ejemplo. No porque uno sea mejor que el otro, como yo ahí me gusta una expresión que utilizó Stalin en su momento cuando alguien le preguntó, ¿qué es peor, la desviación de derechas o la desviación de izquierdas? Él contestó, las dos son peores. Entonces, bueno, pues eso, ¿qué es peor, Trump o Biden? Los dos son peores, ¿no? Entonces, lo importante es que estén peleados entre sí, porque mientras están peleados se debilitan y eso correlativamente fortalece la posibilidad de los trabajadores y de los demás oprimidos para liberarse. Los de abajo tienen que estar dispuestos a sacrificarse por la lucha, porque claro, si pensamos hacer la revolución como un videojuego de estos de electrónicos y tal, y desde casa tranquilamente, pues no va a funcionar. O sea, hay que estar dispuesto pues a pagar el precio que han pagado las generaciones anteriores en la lucha, no hay otra. Y que las masas hayan comprendido que los que vienen con soluciones fáciles, entre comillas, pero que en realidad no son más que falsas soluciones, son conciliación con nuestros enemigos, pues no tienen que comprender que eso no sirve y que hay que prepararse para lo duro que es la transición, ¿no? Es decir, podremos intentar que sea un poco menos dolorosa, vamos a decir, pues hay que entender que la revolución requiere su sacrificio. Bueno, y con esto ya pues concluimos, pero bueno, si hay así alguna palabra, yo creo que sería interesante, y, aunque sean 10 minutitos, poder hacer algún comentario. Bueno, pues a ver, Alberto, pasa por aquí y hablaré de aquí si quieres. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Aquí. Ahí te ves. Bueno, yo ante la metáfora que ha hecho sobre lo que cuesta la revolución, la metáfora que ha hecho Miguel Ángel, yo cuando era muy joven, que era metalúrgico, yo utilizaba también a los compañeros para convencerles de que había que luchar. Otra metáfora que yo decía es que si un dedo se te gangrena, no tienes más remedio que cortar para sanarlo. Y al cortar duele. Entonces creo que es otra buena metáfora para decir lo que hay que hacer con lo que nos duele, que es el capitalismo. Yo voy a hacer así un poco una pequeña intervención, vamos, también he cogido la palabra que veía que nadie se decidía. Y entonces es un poco bueno, lo que creo que quiere decir lo que ha ido hoy el curso, ¿no? Esta clase, y es de cómo hacer la revolución, la clase obrera, el proletariado, en esta etapa imperialista, ¿no? Entonces yo diría que, bueno,
creo que tenemos claro, porque es que, o sea, una de las cosas que me entusiasman del marxismo y de la aportación al marxismo que hizo Lenin es de que prácticamente yo todo lo que estudio y leo veo que es lo lógico. O sea, es decir, son tan exactos en su teoría, por eso es una teoría científica, claro, porque no cabe otra interpretación más que la que ellos dicen, porque es la lógica, ¿no? Entonces, yo digo, el imperialismo tiene que acabar, porque es que si no acaba la humanidad, porque en la descomposición que llevan, ahora mismo ya estamos acercándonos a un momento tal de desarrollo de ese imperialismo que, que no pueden parar porque necesitan, son depredadores, lo llevan dentro, ¿no? En sus genes, y ya no tienen dónde, o sea, ya la única depredación es, como ha dicho el camarada Miguel Ángel, es dedicar el dinero a la fabricación de armas para destruir, ¿qué es eso? Entonces, ¿de qué forma hay que acabar? Claro, tenemos que construir, tenemos que ser los dirigentes la clase obrera, porque otra clase no lo va a hacer, porque no lleva la revolución dentro de su instinto de clase como la lleva el proletariado, la clase obrera. Entonces, la clase obrera se tiene que organizar, tenemos que organizarnos con una organización independiente de nuestra clase y esto ya es manido, lo decimos continuamente, pero es que creo que no hay que parar porque no lo tenemos todavía esa herramienta. Entonces, no hay que parar de decirlo. Tenemos que construir esa clase. Y yo digo, es la única forma y la única forma de ir acabando con el imperialismo. El construir esa herramienta que es el partido de clase que necesitamos. Porque yo digo, y perdonar que me extienda un poco, pero yo digo, cualquier otra movilización, acción que se pueda hacer, no sé, por ejemplo, los ácratas, los anarquistas dirían, no, hay que hacer una huelga general. Oigo por ahí en algunos foros en los que estoy metido continuamente llamando a la huelga general. Pero yo digo, y creo que utilizo la lógica, una huelga general en toda España, de mucho tiempo, indefinida, si no tenemos unos objetivos, está abocada al fracaso, porque no es la huelga por sí, hay que tener una organización que nos vaya marcando objetivos de clase, conquistas, sino una movilización, por revolucionaria que sea, no es nada, no queda en nada si no hay una organización que va dirigiendo a la clase obrera hacia los objetivos de clase. ¿Para qué? Para ir al socialismo, para quitar el poder a la burguesía y ocupar el poder la clase obrera. Entonces, yo, vamos, veo que la clase de hoy eso es lo que saco más en claro, el mensaje que saco más en claro. Vale. Nada más. Perdonad por la extensión. Muchas gracias, Alberto. Mira, he visto que Mari Carmen ha levantado la mano. Adelante, adelante, Mari Carmen. Vale, muy rápido. Pues nada, yo como siempre lo que más me preocupa es A ver, aplicar. no se te escucha, Mari Carmen. ¿Ahora? Perdonad, yo sí oigo bien a Mari Carmen. ¿Vosotros lo escuchas? Pues súbete el volumen ahí. Yo no lo oigo. Mira cómo estoy. Yo sí te oigo, Mari Carmen, los demás no sé, pero yo te oigo Sí, perfectamente. sí se te escucha, sí. Lo que pasa es que estamos viendo que se ha ido y se ha vuelto Ah, y se te escucha. vale. Nada, solamente decir lo que siempre me preocupa, que todo esto, además de que aprenderlo yo, lo que me inquieta muchísimo es poder aplicarlo en la actualidad, o sea, hacer algo útil, eficaz. Y bueno, a lo mejor os parece un poco pueril la cuestión, pero por ejemplo, en el tema de qué votar, ahora que vienen las votaciones, ¿no? Pues es que
a ver, hace ya bastantes votaciones que es que ningún partido me convence. Y siempre me ronda esa idea que has explicado, Miguel Ángel, de que la antesala del socialismo pues es la autodestrucción de los capitalistas, bueno, en este caso serían los gobiernos que estamos teniendo, ¿no? Que ellos mismos se declaren, pues eso, como incompetentes y se llega a una situación insostenible y entonces la clase obrera a lo mejor tiene esa oportunidad, ¿no? Entonces ya es que tengo un despiste tal con que será mejor votar, que nada más quería transmitiros esa inquietud que tengo y aunque me gustaría que hubiera alguna forma de debatirlo con alguien, no sé, pues para hacer lo que sea más útil en la situación actual. Y luego también eso de que la clase obrera se tiene que unir y reactivar, pero como está tan dispersa, pues no veo la forma de hacerlo. Hay muchísima clase obrera que son autónomos, desconectados entre sí y bueno, pues y encima absorbidos por el individualismo, con lo cual, ¿cómo podemos hacer, mm, intentar eso? Nada más, no sé, es toda una duda enorme. Bueno, yo voy a intentar eh, apuntar algunos elementos de respuesta eh, a lo que habéis dicho, particularmente Mari Carmen, porque Alberto sobre todo ha hecho hincapié en que hay que avanzar, hay que buscar la salida y que sin esa organización que dirija, es decir, que tenga claros los objetivos y trabaje sistemáticamente por ellos, no podemos más que fracasar. Entonces por ejemplo, la huelga general, hemos tenido muchas huelgas generales, pero claro, si son huelgas generales por objetivos particulares y no generales, no por los objetivos de clase, pues entonces, claro, es más o menos estamos discutiendo con los capitalistas, pues de qué metal van a ser las cadenas con las que nos atan las manos y los pies, ¿no? Entonces, claro, ese es un problema, si nos aprietan más o menos los grilletes o... Entonces, claro, ese es el problema. Pero claro, preparar otro tipo de cuestión es una organización que se dirija a la revolución, ¿eh? Y eso requiere, pues, que haya un número de personas que se reúnan y que trabajen para explicar todas esas cosas al resto de los trabajadores. Es decir, a través de todos los medios que puedan y de la manera que sea posible. Por tanto, a unos trabajadores habrá que explicarles unas cosas porque las entenderán, a otros esas cosas no las van a entender y también hay que explicarle lo mismo, pero con otros ejemplos y con otros asuntos. Es decir, hay que explicarlo según las circunstancias de la persona que recibe esas explicaciones. Y eso es organizarse para hacer todo ese trabajo. Y en eso consiste la razón de ser de un partido comunista, en reunir comunistas para que en cada lugar vean cómo llevan a cabo ese proceso de despertar la conciencia de los demás trabajadores y buscar las mejores maneras. El problema es que muchas veces no sabemos hacer eso, nos enredamos en otro tipo de asuntos, pero bueno, por ejemplo, este curso sirve para que los que ya tienen un espíritu comunista, que ya tienen, digamos, una cierta conciencia de lo que se necesita, pues tengan las ideas más claras y a partir de ahí el paso siguiente ya no es solo estudiar, es seguir estudiando, pero también ponerse en marcha.
claro, frente a nosotros tenemos pues muchas dificultades, porque parece que las cosas son distintas de lo que son, porque por una parte está lo que vivimos y por otra parte es como nos lo cuentan. Entonces, lo que hablábamos de los monopolios, el capital tiene unos monopolios muy grandes, yo he hablado de las eléctricas, de los bancos, del automóvil, pero no he hablado de los medios de comunicación, que también son monopolios. Y entonces esos monopolios tienen asalariados por miles que se dedican a tergiversar la verdad. Son fabricantes de lo que se llama ahora fake news, ¿no? Y entonces están continuamente contándote un mundo que no es el que vives, que se parece un poco en algunas cosas al que vives, pero que siempre te está metiendo en la cabeza que cualquier intento de ver la realidad de frente, que eso es peligroso y eso no es verdad, que es mentira y que eso ha sido alguien malo que te lo está inculcando, ya sea el diablo, los anarquistas, Putin, los comunistas o quien sea, pero que por ahí no vayas. Por ahí no vayas porque te vas a quedar sin amigos. Es decir, te vas a ver solo. Entonces, claro, para eso hace falta una organización que tenga el valor de salir a la calle a decir la verdad y encontrarse que la mayoría no le va a hacer ningún daño, pero sí es verdad que va a haber una minoría que pueden ser decenas o cientos de personas que van a por ti y hasta te pueden pegar una buena paliza. Pero hay que estar dispuesto a dar ese paso también. Si no, entonces solamente son buenas intenciones. Entonces, ¿qué hacer ante las próximas elecciones? Pues por ejemplo, son unas elecciones que a nivel del Estado son las europeas. Luego a nivel de comunidades autónomas hay otro tipo de cosas, pero las europeas, por ejemplo, pues vamos a votar a un Parlamento Europeo que quiere ir a la guerra. ¿Hay alguien que no quiera ir a la guerra de ese Parlamento? Pues si hay alguien, pues a lo mejor es a ese se le podría ir a votar, pero no está claro que haya alguien que quiera que se le haga frente. No que diga que no queremos la guerra en campaña electoral y luego cuando llega al Parlamento Europeo vota a favor de la guerra. No, sino alguien que dice lo mismo cuando le han elegido que antes de que la hayan elegido. ¿Eh? O sea, eso también hay que comprobar si esa persona es de fiar o no es de fiar, en ese sentido. Y como no tenemos un partido obrero que tenga una posición pues leninista, es decir, defender a la clase obrera y a los demás oprimidos del mundo, a los pueblos oprimidos del mundo, a los palestinos, a los países que simplemente quieren ser dueños de sus recursos y no quieren que los tengan rodeados de bases militares, como por ejemplo países que son muy potentes, ¿vale? Como Rusia y China, pero que son una minoría frente al 70% del gasto militar que lo ocupa la OTAN. Entonces, oye, esos países lo único que están pidiendo es que les dejen existir. No se meten con nadie, pero que no se metan con ellos. Pues eso es lo que hay que poder decir también. Simplemente, ¿no decís que queréis democracia? Pues democracia también en las relaciones internacionales. Respetar a los demás países. ¿Que no os gusta lo que hace tal país en su interior? Bueno, pues a lo mejor a ellos no les gusta lo que haces tú en el tuyo. Eso que lo resuelva cada pueblo y en todo caso los pueblos que se comuniquen entre sí y aprendan unos de otros y mejoren todos, pero no ningún Estado es quien para decirle lo que otro tiene que hacer dentro, porque eso viola la democracia en el sentido ese de la igualdad que tiene, la palabra democracia significa igualdad a la hora de decidir las cosas. Pues no, hay países que parece que tienen derecho a decidir, o sea, hay países que pueden bombardear a Libia, a Irak, a Afganistán, a todo el mundo que les moleste, y eso está muy bien. Ellos tienen todo el derecho. En cambio, hay otros países que es que ni siquiera pueden defender sus fronteras, porque eso está mal. Entonces, claro, es decir, eso es antidemocrático. Entonces, va contra el derecho internacional, va contra... Entonces, que ojalá tuviéramos un partido con capacidad de presentarse a esas elecciones, de hablar así de claro y llegar ahí al Parlamento y desenmascarar a todos estos bandidos que empobrecen al pueblo, que encima de explotarlo
le sacan a través de los impuestos no para la sanidad, para la educación, para la dependencia, para una vida mejor, sino para fabricar armas con las que someter a otros pueblos. Es decir, ojalá tuviéramos eso. Desgraciadamente no lo tenemos. Y entonces, ¿para qué sirve el voto? Pues para poco, pero si sirve para algo y encontramos algo que haga frente, pues bueno, pues eso es que lo que habremos sacado. Pero el que crea que la solución va a venir de ahí, está muy equivocado. O sea, el voto, pues mira, son 5 minutos, ¿no? ¿Cuánto te queda si quitas esos 5 minutos del resto de tu vida durante 4 años? Anda, que no te quedan horas para hacer otra cosa mucho más útil que eso. Entonces, ¿qué más da lo que hagas esos 5 minutos? O sea, ¿qué más da? Que se puede hacer algo, pero no es lo esencial. Lo esencial es que construyamos, forjemos esas relaciones entre comunistas, que recuperemos la confianza entre nosotros, recuperemos la confianza en que es posible tener un partido comunista que una a la clase obrera. Lo hemos tenido y ¿por qué no lo vamos a volver a tener? Entonces, hay que trabajar. Pues sí, hemos tenido dificultades, bueno, pues las hemos tenido, pero igual que las hemos tenido, ahora vienen también otros momentos que también entrañan facilidades. Entonces hay que aprovecharlo, porque cada vez que el capital nos ataca, nos empeora la vida, pero también nos despierta. Entonces, miremoslo por la botella no medio vacía, sino la medio llena. Aprovechemos que el capital muestra los dientes y digamos, mira quién es el enemigo, quién te está quitando esto, quién te está quitando lo otro, quién está haciendo esto, quién está haciendo lo otro. Yo qué sé, por ejemplo, pues Europa da subvenciones, qué majos son, no sé qué, todo detrás de... Sí, pero Europa ahora dice a la guerra. Bueno, pero con Rusia no lo tengo claro y con Palestina no lo tienes claro. Joder, es que ya, pues los mismos que apoyan a uno son los que apoyan al otro. O sea que hazte tu composición de lugar, quién es el enemigo. Y a partir de ahí, organicémonos para luchar contra ese enemigo. En todos los frentes, en la solidaridad con otros países y en la solidaridad interna de trabajadores contra los explotadores de nuestro propio país. Y los que te vengan diciendo, es que con lo que yo voy a defender a los míos de aquí, pero como somos débiles, me alío al fuerte de mi país, aunque ese haga daño en otro país. Pues hay que decirle, pues yo contigo no quiero. O sea, a mí no me vale de me encontré a unos que le estaban dando una paliza a uno. ¿Y qué hiciste? Pues me metí, entre todos le dimos una paliza todavía mayor. Eso no vale. Eso no es solidaridad de clase. La solidaridad de clase es decir, no, no, no. Yo quiero efectivamente una subida de salario, yo quiero efectivamente empleo, yo quiero efectivamente escuelas, quiero hospitales, quiero tal, pero no a cambio de que me montes una fábrica de armas aquí y enviar esas armas por los puertos para que maten a los palestinos o maten a la población del Donbass o monten un régimen fascista en Ucrania. No, yo eso no lo quiero. Yo no quiero ningún mal para los demás que no quiera para mí. Si tengo dignidad, no solo quiero dinero, sino por encima tengo una dignidad como obrero. O sea, somos los que producimos la riqueza de todo el mundo y no tenemos por qué estar mendigando y vendiendo a nuestros hermanos de otros lugares. Lo que tenemos que hacer es informar de que los que están sufriendo allí son lo mismo que nosotros, son gente igual que nosotros. Y por lo tanto, esa es la tarea, es una tarea enorme, pero hay que hacerla, hay que empezar a hacerla. Y hay experiencias que se están avanzando en todas partes de ir tejiendo poco a poco ese partido. Entonces, hay que apuntarse a ello, hay que trabajar duro e irnos encontrando hasta recuperarlo. Y vendrá. Eso no tengáis la menor duda. Va a venir y no seamos apocalípticos, no va a haber destrucción del mundo, sino que vamos a poder vencer, solo que evidentemente no nos lo van a poner fácil y menos nos van a dar ideas de cómo conseguir.
¿Alguna palabra más? Porque si no, con esta intervención de Miguel Ángel damos por concluida esta sesión. Parece que no hay nadie más que quiera hablar, no veo manos levantadas. Bueno, pues nada, pues concluimos esta 11ª sesión. Espero que haya sido provechoso para todos y bueno, pues hasta la próxima sesión, ¿vale? Salud.